Buen día, qué lluvia fea, qué día horrible. Bueno, no sé qué estará pasando cuando ustedes vean este video. Hoy está lloviendo, es una mañana asquerosa. La idea es hablar un poquito de la década de 1820, de las provincias en general y en particular de Buenos Aires. Voy a tratar de que no se haga muy largo el video. Recuerden que estamos en el periodo de autonomías provinciales, es decir, post batalla de Cepeda, caída del directorio. Cada provincia se autogobierna, tiene su gobernador y se van formando las provincias acá. ¿Sí? Los territorios que integraban antes el virreinato comienzan a fraccionarse a partir de la Revolución de Mayo y profundizan su atomización en este periodo, más que nada en la década del 20, del 30 y demás. Entonces van a aparecer, por ejemplo, Jujuy se separa de Salta, aparece San Luis, etc. Bueno, Cuyo se desmembra, digamos, en Mendoza, San Juan. Recuerden siempre que es un territorio, el de la Argentina de esa época, de la Confederación Argentina. Ahora va a empezar a llamarse la Confederación Argentina, ¿sí? Va a dejar de ser las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso va a ser con la época de Rosas, más bien, 1829, ¿sí? Por ahora, por la década del 20, hasta la guerra con el Brasil, hablamos de las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿sí? Bien, está frío. Entonces, bien, ese conjunto de provincias la vamos a separar en tres regiones, básicamente, ¿sí? Una región una va a ser Buenos Aires en sí misma, como un espacio para pensarlo. El otro va a ser el litoral, ¿bien? Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, de la cual se va a dividir Misiones después, ¿sí? Y después el resto del país, vamos a llamarlo el interior, lo que sería en ese momento Córdoba, San Luis, Cuyo y el norte, ¿sí? Recuerden que toda la zona de lo que es ahora el Chaco, ¿sí? El norte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, estaba bajo control de los pueblos originarios, o sea, no había estado ahí, estado-nación, ocupando ese espacio, ni gobernándolo, ni nada, y tampoco la Patagonia, ¿sí? Buenos Aires era una franja de tierra pequeña, que va a crecer ahora, pero una franja de tierra muy pequeña, y luego tenés una partecita de Córdoba, una parte de San Luis, una parte de Mendoza, y ahí para abajo, toda la Pampa, Río Negro, Neuquén, ¿sí? Santa Cruz, Chubut, no eran provincias, no existían, digamos, era territorio indígena, ¿sí? Eh, Mapuche, Tehuelche, etc. Entonces, tenemos tres espacios, esos tres espacios que les dije yo. El espacio del interior, ¿sí? Del noroeste y Cuyo, tenía actividad más bien artesanal, productiva, digo, ¿no? Y sus comercios exteriores, su venta hacia afuera, su intercambio internacional en materia económica, era por un lado con Chile, a través de la cordillera, y por otro lado con Bolivia, por la Puna, ¿sí? Y después muchas de sus cosas, de sus producciones artesanales, vestimenta, perdón, aguardiente, vinos, lo que fuera, se trataba, tejidos y demás, se trataba de vender afuera, por supuesto, y también en el mercado interno, por ejemplo en Buenos Aires. Ahora, si vamos al litoral y Buenos Aires, sus características económicas productivas eran muy similares, ¿sí? Son dos regiones que van a profundizar su perfil, vamos a decirlo, agroexportador, si se quiere, ¿sí? Es decir, son regiones que se dedican principalmente a la producción y a la venta de bienes de la agricultura y la ganadería, sobre todo, pero sobre todo por mucha ventaja de la ganadería, ¿sí? En un principio. Y Buenos Aires en particular, cueros en un primer momento. ¿Bien? Después va a venir la época de la lana, de la carne, y después la época de los cereales. No es que no se hiciera nada de eso, pero estoy hablando de los rubros económicos que más ganancias y más marcaron, más ganancias dieron y más marcaron la producción. Y tanto el litoral como Buenos Aires, ¿cuál era su mercado exterior? ¿Cuál era su intercambio internacional? En lo que llamamos el mercado atlántico, ¿sí? Que es el más importante, porque el mercado atlántico es básicamente Inglaterra, ¿bien? La potencia número uno del mundo. Van a intentar y van a lograr, digamos, vender sus productos a Inglaterra. Inglaterra, a cambio, ustedes ya saben, va a vender sus productos, ¿sí? Que no son iguales que los nuestros. No nos vende materia prima Inglaterra, nos vende, perdón, bienes industrializados, manufacturas. Bien, entonces la ventaja, si se quiere, que tiene el litoral de Buenos Aires es que tiene este comercio, esta vinculación bien fluida con el mercado atlántico, con Inglaterra en particular. La más beneficiada en este juego es Buenos Aires. ¿Por qué? Porque controla el acceso a las provincias y a la confederación después. Y lo controla a través del Río de la Plata y de la aduana de Buenos Aires. ¿Sí? Después vamos a ver cómo Buenos Aires se las ingenia para
maximizar este beneficio geográfico, si quieren, y lograr que todo el comercio externo de la Confederación y de las Provincias Unidas pase a través del puerto de Buenos Aires y pase por la aduana de Buenos Aires, donde va a cobrar los impuestos y se los va a quedar toda la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño detalle con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, a partir de la década de 1820, es autónoma como todas las demás y va a vivir un periodo como de expansión, que algunos, de crecimiento, de bienestar si quieren. Algunos autores llamaron la feliz experiencia a este periodo de, digamos, no digo independencia, pero sí de autonomía de Buenos Aires con respecto al resto. ¿Sí? Independencia no, porque se va a seguir intentando construir un Estado. ¿Sí? Los federales van a seguir intentando armar un Estado, y los unitarios también, bajo su imagen y semejanza, como ellos quieren, como cada uno de estos dos grupos desea. ¿Sí? Entonces vamos a Buenos Aires. A partir de 1820, durante 4 años, 3 años y medio creo que es, el gobernador va a ser Martín Rodríguez. ¿Sí? Una de las calles que está cerquita del colegio. Martín Rodríguez va a impulsar una serie de transformaciones, de modificaciones en la economía y va a modernizar la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Por un lado, Martín Rodríguez es un representante, porque es parte de la clase dominante de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, que es una clase que se está formando de alguna manera, va a ser una clase terrateniente, pero en principio es una clase de comerciantes y hacendados, digamos. O sea, hay gente que se vincula al comercio internacional, al comercio local y a la producción agropecuaria. Y esa clase es la que va a controlar el Estado y por ende va a hacer que el Estado avance en reformas y en medidas que beneficien a su propia clase. Y estas medidas tienen que ver con el desarrollo de la economía agroexportadora. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesita el Estado? ¿Qué necesita la economía agroexportadora? Necesita tierras, capital y trabajo. ¿Bien? Que son los 3 factores económicos de la producción. ¿Bien? Economía básica. ¿Cómo consigue más tierra el Estado de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde va a sacar? ¿A quién le va a sacar tierras? ¿Sí? Básicamente a los pueblos originarios. Por eso es que Martín Rodríguez impulsa la expansión de la frontera hacia el sur. ¿Sí? Y realiza 2 campañas militares que van a correr la línea de frontera bastante más al sur y va a incorporar esas nuevas tierras robadas a los pueblos originarios, ¿sí? Para la economía capitalista que implica, digamos, la producción de esas tierras y la venta al exterior de eso que se produce. ¿Sí? Entonces, tierra lo va a resolver de alguna manera. Capital, ¿cómo lo va a resolver? El dinero para invertir, eso es el capital, sería, ¿no? El dinero que tenés en el bolsillo para gastar no es capital, pero si vos lo invertís, sí. Es más complejo, pero estoy resumiéndolo. ¿Okay? El capital lo va a conseguir en parte endeudándose, ¿sí? Va a iniciarse de alguna manera la deuda externa. Se va a contratar un empréstito, un crédito, digamos, con Inglaterra, con una banca británica que se llama la Baring Brothers, y va a empezar a llegar dinero que después se va a gastar en otra cosa. Pero trata de sacar plata ahí. Y después trabajo, mano de obra. Y acá el Estado lo que va a hacer durante este periodo y lo va a continuar después es tratar de, digamos, disciplinar a la población libre, digamos, de las pampas bonaerenses. O sea, la idea que uno tiene de gaucho, que igual es una construcción medio artificial, ¿sí? Ojo con la idea que tenemos de gaucho porque es medio una invención posterior. Pero había habitantes ahí que por ahí no estaban obligados a trabajar para alguien y el Estado los va a obligar. Los va a obligar a través de lo que se llama la papeleta de Conchavo, es una especie de documento que decía que trabajabas para fulanito de tal. Si vos no tenías esa papeleta de Conchavo, si vos no estabas conchavado, digamos, trabajando para como peón, trabajando como peón para un terrateniente, te mandaban al ejército posiblemente, ¿sí? Entonces el Estado te obliga a vos a que estés dentro del ejército o trabajando para otra persona más rica, más poderosa que posiblemente era el dueño de la tierra o quien alquilaba la tierra, ¿sí? Pero te obligaban a transformarte en un peón. Digamos, no permitía que estés lo que el Estado llamaba vagos, es decir, libre, ¿bien? Entonces de esa forma el Estado trató de ir desarrollando los 3 factores productivos que necesitaba para poner en marcha la economía agroexportadora en base a lo que el sistema capitalista en ese momento demandaba. ¿Estamos con esta idea? Bien. Y además Martín Rodríguez, estoy sintetizándolo para que no sea muy largo, va a tener una figura clave en este momento que es Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia va a ser el ministro de gobierno de Martín Rodríguez. ¿Sí? Bernardino Rivadavia es quien impulsa lo que vamos a llamar las reformas rivadavianas, que es todo un plan de modernización de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, imitando de alguna manera o tomando como ejemplo, como referencia, la Europa de ese momento. Más que nada Inglaterra, que es donde venía Rivadavia. Rivadavia es un liberal en lo económico y también creo que en lo cultural y en lo político. Sí, y es un unitario.
uno de los más unitarios. Y es uno de los que va a impulsar más adelante un congreso que va a intentar eh, construir la Argentina como un Estado unitario. Pero en principio ahora lo vemos como ministro de Martín Rodríguez modernizando la provincia de Buenos Aires. Creó la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, varias escuelas, le sacó poder a la iglesia, le sacó tierras, reformó el ejército, una serie de cosas que vamos a investigar en las próximas clases. Hasta acá porque se hizo muy largo. Nos vemos.